Bien, doctores, esto es un interesante temario que nos obliga a nosotros un poquito a hacer un poco de reflexión en relación al tema. Ustedes han venido desarrollando varios capítulos a lo largo del curso, dentro de los cuales empezamos por algo que fue muy importante, bioenergética. Ahí hablamos cómo la célula necesitaba tener un recurso molecular que le generaba energía. Eso fueron nuestras primeras clases donde hacíamos hincapié que cualquier estructura viva necesita fuente de energía para cumplir sus funciones. Y ahí es donde hablábamos de cómo se capturaba la energía solar y las plantas lo procesaban y lo transformaban en determinadas moléculas y los animales como nosotros utilizábamos esas moléculas para generar nuestras propias moléculas de alta energía, en la cual ustedes ya tenían conocimiento claro de cómo se generaba el ATP. Muy bien, ese concepto que finalmente ustedes ya lo tienen, vamos a intentar nuevamente retomarlo para hablar de dos conceptos que son muy interesantes. Uno de ellos, lo que corresponde a las macromoléculas de información. Esas macromoléculas de información son bases nitrogenadas que están codificadas en solamente 4 dígitos o 4 letras o 4 moléculas que finalmente me están generando un código de información. Y esas 4 moléculas derivan de estos dos núcleos. O derivan de las purinas o derivan de las pirimidinas. Y ahora hablaremos quiénes derivan de las purinas y quiénes derivan de las pirimidinas. Pero como consecuencia también del proceso de ese evento de formación, ocurre el otro evento de degradación. Y cuando ocurre ese evento de degradación, finalmente aparece una nueva molécula que va a ser eliminado y cuando no se elimina adecuadamente esa molécula, genera una enfermedad. Y esa enfermedad se llama gota. ¿Como consecuencia de qué? De que no se está eliminando suficiente cantidad del ácido úrico que se está produciendo. Por consiguiente, doctores, hoy debemos saber qué cosa es lo que genera o cómo se generan los núcleos de purina, cómo se generan los núcleos de pirimidina y además cómo se eliminan. Una vez que hemos entendido eso, va a ser sumamente más sencillo, ¿qué cosa? Entender el fenómeno que puede ocurrir como consecuencia de este defecto de su eliminación o de su excesiva producción. Y a eso se le va a llamar gota. Entonces, empezamos a hablar y decimos, carambas, estos macromoléculas de información, ¿dónde los tengo? Los tengo en todos los aspectos relacionados a mi nutrición o no los tengo en esos aspectos. Entonces, la primera cosa que tenemos que tener en claro es eso. ¿Cómo es que yo me estoy de alguna otra manera informando cuál es la fuente de ingesta de este tipo de nutrientes que me va a permitir a mí tener resultados importantes? Entonces, digo, las fuentes de purinas y pirimidinas, ¿dónde están? Están justamente donde hay ácidos nucleicos. ¿Y dónde están los ácidos nucleicos? Finalmente lo vamos a identificar en el núcleo de las células. Si están en el núcleo de las células, entonces yo puedo decir, si yo consumo células, obligatoriamente estoy consumiendo derivados de las purinas y derivados de las pirimidinas. Por consiguiente, mi dieta sí está asociado sí o sí a componentes vinculantes a purinas y pirimidinas. Yo no puedo exceptuar los alimentos si es que estos no estuvieran incluidos e involucrados. Por consiguiente, doctores, vamos a tener que tener como referencia de que nuestra dieta está incurso en ellos. Muy bien, ya tenemos este concepto bastante claro de que en la dieta está parte de estos elementos llamados purinas y pirimidinas. La pregunta que nos hacemos es, como consecuencia de eso, decimos, muy bien, si yo sé que esos núcleos de purina y pirina están en la dieta, la pregunta que nos volvemos a hacer es, ¿y cómo es mi ingesta de alimentos? ¿En qué tipo de alimentos lo voy a tener? Diríamos casi en todos los alimentos. ¿Consumimos vegetales? Y ahí justamente hay células vegetales. Y ustedes, por sus conocimientos básicos de biología, saben que la célula vegetal también tiene núcleo. Como lechuga y hay núcleos ahí. Tomate hay núcleos ahí. Una serie de verduras, las que ustedes quieran imaginarse, van a tener células ahí. Y si hay células, hay definitivamente
ácidos nucleicos. La otra, si consumo derivados de otros productos de animales, el pollo tiene fibra muscular, ahí hay ADN, igual que la res y otros tipos de animales que también tienen fibras musculares y ahí tengo ADN. Por consiguiente, doctores, mi dieta no puede ser exenta de estos productos. Por consiguiente, yo estoy consumiendo sí o sí núcleos de purina o derivados de los núcleos de purina y de la pirimidina. Como consecuencia de eso, ya tengo claridad de que en mi dieta hay alimentos que tengan esto. La otra pregunta que me debo plantear es, digo, caramba, ¿y qué pasa? ¿Y qué pasa? O en todo caso, la pregunta sería, ¿por qué es tan importante que en mi dieta exista todo esto? Por una sencilla razón, doctores. Voy a recordarles un poquito lo que ustedes hicieron en hematología. Y en hematología ustedes hicieron en el periodo de las clases de fisiología, han tenido que decirles que nosotros todos los días estamos produciendo aproximadamente de 25 a 50 mililitros de sangre todos los días. Pero esa misma cantidad también se está destruyendo todos los días. Por eso que yo tengo un estado de equilibrio. Hay homeostasia en relación a la producción y la destrucción. Pero, ¿qué significa producir 50 mililitros de sangre? ¿Qué significa, qué significa producir 50 mililitros de sangre? ¿Qué significa producir 50 mililitros de sangre, doctores? En cada mililitro de sangre, recuerden, en cada mililitro de sangre, recuerden qué cosa hay. Hay aproximadamente, doctores, 5 millones de glóbulos rojos. Y si hay 5 millones de glóbulos, ¿de dónde se han surgido estos glóbulos rojos? De los eritroblastos. Quiere decir, habían justamente, es, es- habían justamente esa cantidad de eh, células que todos los días se están produciendo. Y miren, sin contar las otras células, también se producen glóbulos blancos, también se producen plaquetas que derivan de qué? De los megacariocitos, ¿no? Entonces, finalmente hay células que se están multiplicando de manera sostenida. Pero en mi cuerpo solamente no son la parte hematológica, sino también todos los epitelios que nosotros tenemos se están descamando de manera importante y esos tienen que ser renovados. Con cada alimento que ustedes degluten, muchos de sus células de la mucosa epitelial bucal han sido de alguna forma desprendidas de su lugar y han tenido que ser renovadas por otras células. Constantemente hay cambios. La piel que tenemos hace 28 días no es la misma que hoy día tenemos, porque cada 28 días ha habido una remoción completa de todas las células de la epidermis. Por consiguiente, estamos hablando de millones de células que están sufriendo la necesidad de seguir multiplicándose. Para que se multiplican, ¿qué necesito? Que mi ADN se duplique. Si no se duplica mi ADN, no puedo generar la misma información en las células hijas, ¿no es cierto? Por consiguiente, doctores, eso es un criterio muy importante para tomar en consideración, ¿ya? Es cosas que debemos recordarlos y tenerlos presentes. Otro detalle que también es importante y debemos mantenerlo muy en claro es que ahora ya sé que mi cuerpo necesita gran cantidad de estos derivados de purinas y pirimidinas, por la razón que les he explicado, renovación permanente de las condiciones celulares. Muy bien, eso es lo que normalmente está ocurriendo. Pero si nosotros decimos, hoy día me declaro en huelga de hambre, hoy día no como, mañana no como, pasado mañana no como, 3 días que no he comido, la pregunta es, ¿dejarán de seguir produciéndose nuevos glóbulos rojos o habrán dejado de producirse? La respuesta es que sí se van a seguir produciendo. Pero ¿de dónde sale eso que ya no está ingresando por vía oral? ¿Está saliendo de qué? De que mi cuerpo tiene capacidad para producir núcleos de purinas y pirimidinas partiendo de sustratos diferentes. Mi carga enzimática tiene justamente para garantizar eso y que nunca falte. Si yo no lo ingiero, mi cuerpo lo produce. Entonces resulta siendo interesante. Tengo toda la carga enzimática para que eso ocurra. Y una vez que he empezado a hablar de esto y he querido graficarles de la importancia que tiene esto, porque es bajo ese concepto que lo vamos a entender mucho mejor. Lo entendemos mejor y lo vamos a entender y lo vamos a procesar mejor. Probablemente puede ser muy árido cuando hable de los asuntos enzimáticos, pero lo más importante de todo, doctores, es que
estoy sabiendo y tengo coherencia de lo que finalmente significa la relevancia y la importancia que tiene este tema. Por consiguiente, doctores, debo tomarlos como referente este detalle. Proseguimos ahora sí. Estos son las cuatro bases nitrogenadas que finalmente forman parte de la estructura del ADN. En el ARN, en vez de verticimina, hay uracilo. Esa es la gran diferencia. Pero estos cuatro bases nitrogenadas son los responsables ¿de qué? De que finalmente, de que tenga la posibilidad de tener los núcleos relacionados al ADN respectivo. Por consiguiente, entonces vamos viendo que de los núcleos de purina se producen guanina y adenina, y los núcleos de pirimidina se produce citosina y timina. Perfecto, ya tengo eso. Pero aquí viene la otra parte que es importante. ¿Cuál es la importancia? Aparte de formar componentes del ADN y del ARN, ¿cuál es la importancia? Que tenga la posibilidad de que también participan en otras funciones. Por ejemplo, la UDP glucosa. Ustedes han tenido que necesariamente hacer hincapié en esta molécula cuando ustedes han tenido que hablar de glucogénesis o glucogenogénesis, ¿no? Cuando el cuerpo empieza a producir glucógeno partiendo de la glucosa. Y la UDP es un elemento muy importante para que eso ocurra. Todos los demás que también figuran ahí tienen roles muy importantes y lo hemos visto en algún momento y probablemente ustedes han tenido que repetirlo cuando han tenido que hablar de aquellos coenzimas oxidadas versus coenzimas reducidas, en la cual está el FAD, el NAT, el NAT-fosfato oxidado que necesita ser reducido para cumplir una serie de reacciones enzimáticas. Pero también existe una parte muy importante relacionada a ¿qué? A aquellos segundos mensajeros, como el AMP cíclico, el GMP cíclico, que interactúan directamente con el núcleo, activando determinadas zonas del gen para que se genere la información respectiva. Todo eso es sumamente importante. Y aquí justamente viene lo interesante, en el sentido de que, mira, este de acá es mi núcleo de purina. Tengo mi núcleo de purina y me doy cuenta cuando mi cuerpo tiene que producir ese núcleo de purina, ¿de qué se vale? De todos estos. CO2, glicina, la vitamina B9, un aminoácido, otra parte de la vitamina, otro aminoácido. Cada uno de ellos está cediendo un elemento químico que al final va a formar la estructura del núcleo de purina. Quiere decir que si yo no consumo alimentos, pues carambas, voy a tener glicina que va a donar elementos químicos, el tetrahidrofolato que va a donar elementos químicos, la glutamina que va a donar igual, igual que el otro aminoácido, el aspartato. Todo esto de acá me dice que mi célula tiene una carga enzimática muy importante que me va a permitir a mí tomar la posibilidad de ir produciendo en la medida que no hay ingesta. Pero eso sí, no nos olvidemos que eso no puede ser de manera indeterminada. El cuerpo intenta compensar por alguna razón los días que uno no lo puede hacer, porque si no empieza a haber otro tipo de alteraciones metabólicas. ¿No? Recuerden muy bien, en algún momento se habló de diabetes y cuando el cuerpo no tiene glucosa, pues al final utiliza los lípidos, utiliza las proteínas, utiliza los ácidos grasos como fuente energética, pero utilizar ácidos grasos va a generar cuerpos cetónicos. Y los cuerpos cetónicos, ¿qué es lo que hacen? Disminuyen, ¿qué cosa? El pH. Y si disminuyen el pH, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Pues va a haber una serie de alteraciones de muchas enzimas que finalmente van a afectar la actividad enzimática de un determinado sustrato. Eso es lo que normalmente está ocurriendo. Entonces, esto solamente es una situación temporal, porque eso no puede ser definitivo. Alguna razón, hoy día, pues caramba, salí tan temprano, no desayuné, no llevé dinero a la universidad, pues tampoco almorcé y voy a prácticamente cenar a la hora que llego a casa. Todo el día me pasé sin comer. Y la última comida fue la noche anterior, a las 8 de la noche. Estoy llegando a casa a 9 de la noche, 24 horas sin ingesta, sin haberme declarado en huelga de hambre. Simplemente porque finalmente tuve que salir más allá de lo habitual y al final ocurrió este escenario, ¿no? Eso es lo que tenemos que considerar. Entonces, ya sabemos cuál es la importancia de todo esto y al final vamos viendo. Esto es todas las reacciones químicas que ocurren normalmente partiendo de esta parte que corresponde justamente
a la primera molécula que se va a formar, que es el 5-fosforribosil 1-pirofosfato, que ahora lo voy a ver con un poquito más de detalle, pero lo único que quiero que ustedes graben de toda esta secuencia es esta molécula. Esto de acá es una molécula que es una pentosa que está unido a un grupo fosfato, porque está en la posición 5, se llama 5-fosforribosil, fosforribosil de ribosa. Pero en la posición 1 se juntan dos fosfatos. Por eso se llama 5-fosforribosil 1, a eso se le llama pirofosfato. Esto de acá es el sustrato que finalmente inicia esta cadena de reacciones para formar la molécula llamada núcleo de purina. Vamos viendo algunos aspectos. Miren, esto de acá es el primer paso que debemos recordar. Decíamos que esto es el sustrato que finalmente va a dar inicio a este proceso de inicio de formación. ¿De quién? De los núcleos de purina. Se formó esta molécula gracias a esta enzima que se llama fosforibosil pirofosfata sintetasa o sintasa. Esta de acá es mi primera molécula que yo voy a disponer para que la glutamina incorpore el primer elemento químico a esta molécula que se está empezando a elongar. Y aquí aparece el primer elemento químico del anillo que se va a formar. Esto se llama glutamina porque es el sustrato que va a llevar al fosforribosil pirofosfato un grupo amino. Y a eso se le llama aminotransferasa. Glutamina, fosforribosil, aminotransferasa. Ha cedido este grupo amino ¿a qué? A esta molécula que se llama el fosforribosil pirofosfato. A esta de acá. No a la enzima, sino al sustrato. Ya tengo mi primera molécula. Estos pasos que pueden ser relativamente áridos, no lo voy a intentar de repente desarrollar con más insistencia, pero lo que quiero es que grafiquen la importancia que tiene y observen lo siguiente. Fíjense, ya aparece un nuevo aminoácido que va a ceder otros elementos químicos. Y este aminoácido va a ceder todo esto de acá. Pero observen aquí, esta partecita de aquí, todo esto de acá, en el siguiente paso, todo esto de acá se está identificando como R. ¿Ya? Toda esta secuencia de acá es R. Entonces, R con esto de acá era lo que finalmente constituía todo eso. A esto de acá le han puesto una R. Todo esto es lo que corresponde al 5-fosforibosil. ¿Ya? Entonces, ahora yo observo y digo, caramba, la glicina va a cederle elementos químicos, sí, pero ojo, mira, lo está cediendo consumiendo ATP. Y aquí el anillo está empezando a crecer y es un anillo que ya tiene 4 elementos químicos. Yo sigo el proceso y veo que interviene el tetrahidrofolato. Y este tetrahidrofolato finalmente también cede un elemento químico más a la cadena que se está formando. ¿Ya? Y voy a tener un nuevo sustrato. Casi el anillo está por cerrarse. Digo, casi está por cerrarse porque no se cierra, que va a cerrarse después. Que observen acá. Y tengo nuevamente este aminoácido también, de alguna forma, consumiendo ATP. Y ustedes van viendo, cada vez que va a formarse el anillo, cada vez se sigue consumiendo ATP. Entonces, esta ruta es una ruta onerosa, energéticamente onerosa. ¿Por qué? Porque la célula, para llegar a formar estos anillos, ha tenido que gastar muchos ATP. Entonces, aquí nuevamente se agrega el elemento químico nitrógeno para nuevamente empezar a formar el otro anillo. Y observen acá, nuevamente esto de acá va ocurriendo y se va formando esta secuencia y voy observando que se cerró el primer anillo. Se cerró el primer anillo. Y el segundo anillo sigue su proceso de formación. Y también con gasto de energía. Acá interviene el CO2, se va a incorporar un carbono al proceso, pero sigue gastándose energía. Y empiezo a notar que tengo un anillo cerrado y el otro está elongándose. Bien.
Prosigue esto y ya voy viendo que en varias rutas, en varias reacciones, se está consumiendo cada vez más ATP. Entonces, si la célula tiene que usar lo que está llegando, es más fácil para la célula energéticamente usar lo que está llegando junto con la dieta que empezar a fabricarla, ¿ya? Y esto mismo ocurre con esta nueva aminoácido que cede parte de su estructura al anillo que se está formando. Al final, vamos viendo que el siguiente anillo está casi por constituirse, pero hemos mencionado que hay varios pasos en los cuales el ATP ha sido parte del proceso de consumo energético en la formación de la nueva molécula. Y están viendo si ya se formó este primer anillo hace pasos anteriores, que este es un anillo de pentosa, y acá se va a formar el otro anillo de exosa, ¿no? Y están viendo acá, finalmente se genera una ciclohidrolasa y se selló el respectivo anillo. ¿Recuerdan este R? ¿Qué cosa era el R? El 5-fosforibosil. Reemplazamos este R y aquí tengo toda la estructura. Esta estructura me está generando esta molécula intermediaria que se llama monofosfato de inosina. Este monofosfato de inosina al final tiene esta estructura del núcleo purínico acompañado de la base, en este caso, perdón, acompañado de este azúcar, que es la ribosa, acompañado del fosfato. Esto justamente es una molécula intermediaria para generar los núcleos de purina. Y vamos a observar acá, esta es la molécula, ¿ya? La ribosa con el fosfato. Queda simplificado, pero tengo el anillo. Una vez que tengo este anillo, ¿qué es lo que está ocurriendo? Está ocurriendo una ruta para generar un MP, monofosfato de adenina. Este monofosfato de adenina es una base nitrogenada ya, con su respectivo azúcar y su respectivo fosfato. Una base nitrogenada, que ya finalmente está acompañada de azúcar y fosfato. La base nitrogenada solamente, o el núcleo básico es esta de acá, azúcar y fosfato. Aquí este monofosfato de inosina va a generar una molécula intermediaria que se llama la santina y partiendo de acá va a formar el monofosfato de guanina. Al final ya tengo las dos bases nitrogenadas, guanina y adenina. Hemos completado ese ciclo. Cuando hay deficiencia de estas enzimas, aparece esta enfermedad que se llama el síndrome de Lesch-Nyhan. ¿Qué caracteriza a esta enfermedad llamada síndrome de Lesch-Nyhan? Estas imágenes, que finalmente observen cómo hay laceración de la mucosa labial y también, en este caso, de lesiones en la lengua que se origina este niño por deficiencia enzimática. Que también, si nosotros lo vemos con un poquito de más eh, eh, aproximación, vemos que efectivamente hay lesiones erosivas en toda la mucosa labial, ¿no? Si nosotros vemos, también se originan lesiones en donde a nivel del pulpejo de los dedos, ¿no? Son lesiones automutilantes que ellos mismos generan. Y todo eso de ahí es debido a esta deficiencia enzimática que hemos mencionado. Entonces, Lesch-Nyhan es una deficiencia de enzimas que finalmente ocasionan un cuadro clínico como lo que ustedes están viendo. Si ustedes en algún momento ven un niño que tiene estas características, tienen que pensar también en la posibilidad de que se trate de un síndrome de Lesch-Nyhan. Y ya saben que eso es deficiencia enzimática. Esto es finalmente lo que decíamos, la importancia que tiene estas rutas metabólicas. Este es el núcleo que se ha generado. Esto es la formación de una dación también de parte de la estructura del aspartato y voy a tener una molécula que lo va diferenciándose, que es el adenilsuccinato. Este adenilsuccinato es una molécula intermediaria en la formación de ¿quién? Del monofosfato de adenina.
Son los pasos intermediarios para finalmente utilizar esta ruta. En este caso estamos hablando del monofosfato de inosina, que es esta de acá, ¿no? Este monofosfato al final también, recuerden qué importancia tiene, mira, esta secuencia necesita de quién? Nuevamente de nucleótidos de adenina y fosfato. Mira, para formar estas moléculas, necesito moléculas de esta misma naturaleza para formar estas moléculas. Necesita elementos oxidados que necesitan ser reducidos. Y aquí tengo la santina, en este caso igual, el glutamato va a generar una dación de una, de un grupo amino, y va a formar glutamina, el glutamato, glutamina, pero sí, sigue habiendo acá gasto de energía. Y al final, ¿qué es lo que voy a tener? Monofosfato de guanina, en la otra base nitrogenada. Si ustedes observan, una cosa que resulta siendo muy interesante es que, miren, aquí yo tengo ribosa 5-fosfato, tengo el, acá el fosforibosil pirofosfato, que es la otra molécula. Y sigo, hay una serie de reacciones aquí que me van a generar el monofosfato de inosina. Como consecuencia de esto voy a tener el monofosfato de adenina y el monofosfato de guanina. Fíjense, estos productos finales van a generar inhibición de una actividad inhibitoria en las enzimas para que la ribosa 5-fosfato no llegue a formar el fosforibosil pirofosfato. ¿Sobre quién están actuando? Sobre esta enzima, ¿ya? La ribosa fosfato pirofosfato sintetasa. ¿Ya? Esta enzima es inhibida por el AMP, GMP y el IMP. Pero también hay otros niveles de control, por ejemplo, en esta enzima. La glutamina fosforibosil pirofosfato aminotransferasa también es suprimido por el AMP, GMP y IMP. Pero además, ustedes observen acá, el GMP y el AMP también tienen un efecto de inhibición alostérica en estas enzimas. El monofosfato inosina deshidrogenasa y por otro lado acá en la adenilsuccinato sintetasa. Entonces estamos viendo que hay muchos puntos de control y esos puntos de control hacen de que no se siga produciendo más cuando ya tengo lo suficiente. Si por mi dieta ha llegado gran cantidad de esto y de esto mismo hacen de que frene la posibilidad de que se siga sintetizando, porque han llegado en gran cantidad. Pero si no lo tengo, voy a empezar a fabricar. Y cuando estoy fabricando, ya tengo suficiente cantidad, esta misma va a controlar a estas enzimas para que no sigan produciendo. Eso resulta siendo muy interesante. Esto más o menos es una secuencia en una situación donde ya no estamos hablando de la biosíntesis del núcleo de purina, sino acá estamos hablando ya de la biosíntesis de los núcleos de pirimidina. Y hablar de los núcleos de pirimidina significa formar monofosfato de uracilo, formar monofosfatos de timina, uracilo, y aquí se fosforila y ya tengo, ya no el monofosfato de uracilo, sino el trifosfato de uracilo. Y una vez que tenga el trifosfato de uracilo, esto puede generarme el trifosfato de citosina, que es otro núcleo de las características de la pirimidina. Esto es la enzima que finalmente tiene muchos sitios de control. La enzima va a tener una unidad catalítica, el sitio activo, que es la unidad catalítica, el punto donde finalmente interactúa con el sustrato y puede generarle cambios importantes para generar una molécula diferenciada. Pero además tienen puntos de control, que hay sitios primarios de regulación, sitios muy específicos para determinados sustratos y también para los productos finales que pueden ser factores de regulación de mecanismos alostéricos. Si yo tengo aquí, fíjense acá, tengo el difosfato de citidina, difosfato de uracilo, difosfato de guanina, difosfato de adenina. Miren qué interesante es esto de acá, porque estos son sustratos. Esto van a ser los productos que puedo tenerlo en ambas situaciones. Aquí va a haber una regulación en los sitios activos. Aquí va a haber una regulación en sitios específicos del sustrato. Pero al final están viendo de que
estos productos pueden tener sitios de regulación diferenciados dependiendo de la necesidad que pueda tener la célula. Entonces, si nosotros vemos esto de acá, yo tengo el difosfato de citosina, voy a tener una ribonucleasa reductasa y lo que voy a poder aquí tener es ya una base, en este caso, un azúcar que finalmente tenga las características del azúcar del ADN. Entonces voy a tener un difosfato de citosina, pero con un azúcar que es la desoxirribosa. Esto nuevamente se fosforila y tengo ya el trifosfato de citosina, pero en este caso con el azúcar que es de la desoxirribosa. Esto va a generar una desaminación gracias a una desaminasa y voy a tener la siguiente estructura que es el trifosfato de uracilo. Entonces, ustedes van viendo cómo se está constituyendo las bases nitrogenadas. ¿Ya? Es muy importante para que ustedes lo tomen en consideración. Bien, proseguimos, ¿sí? Y observen aquí, doctores, la importancia que tiene esto. ¿Ya? Por un lado, yo tengo acá el monofosfato de uracilo y por otro lado tengo el monofosfato de timina. Este monofosfato de uracilo y monofosfato de timina está unido a un azúcar que es la desoxirribosa. Y aquí ustedes tienen, esto es justamente el uracilo. Y aquí, al otro lado, perdón, vamos a regresar. Aquí al otro lado, ¿qué es lo que tengo? Una estructura que corresponde a la timina. Pero miren aquí, el uracilo puede transformarse en timina. Sí, pues puede transformarse en timina. ¿Gracias a qué? A esta enzima, la timina sintetasa. Esta enzima timina sintetasa tiene que ser estimulado para que este monofosfato de uracilo se transforme en este monofosfato de timina. Pero ¿quién es el que estimula? Justamente es un componente derivado de la vitamina B9, que es el tetrahidrofolato. ¿No? Ingresa acá, tetrahidrofolato, se transforma y esa transformación genera actividad enzimática de estimulación para que la actiminosintetasa puede hacer este cambio en su estructura molecular. Entonces decimos, ¿qué importante es el ácido fólico? Por supuesto que sí, es importante. Entonces ahí es donde vamos a hacer hincapié de este proceso. Hacer hincapié de que los eventos pueden mejorar gracias a aquellas cosas que estamos intentando ustedes reconsiderar, ¿ya? Entonces, vamos a ir notando este detalle para que ustedes finalmente lo tengan en consideración, que es muy importante para que el proceso funcione, ¿ya? Entonces, vamos a hacer hincapié a ello. Aquí tenemos, y vamos a remarcar algunas cositas, y voy a hacer hincapié de lo siguiente. Como parte del catabolismo de las proteínas, finalmente yo voy a tener esta molécula que se llama ácido úrico. Este ácido úrico es la forma como nosotros eliminamos, ¿qué cosa? Eliminamos lo que se llama derivados de desecho del metabolismo del núcleo de las purinas. ¿Y cuáles son esos núcleos de purina? La guanina por un lado, la adenina por el otro lado, ¿no? Entonces, estos dos núcleos de purina, que son guanina y adenina, tienen que ser eliminados. ¿Pero cómo se elimina? A través del producto final, que es el ácido úrico. Muy bien. Nosotros, los humanos, eliminamos en forma de ácido úrico, ¿ya? Que es importante. Por eso cuando ustedes han tenido que hacer en su práctica lo que se llama balance nitrogenado, caramba, ustedes ven acá, esta es una molécula donde tiene también nitrógeno acá y nitrógeno acá. ¿Por qué esta molécula que tiene nitrógeno no ingresa en el balance nitrogenado de las proteínas? ¿Por qué? Porque recuerden que las proteínas tienen carbono, oxígeno, hidrógeno y además nitrógeno. Por eso es que hacemos balance nitrogenado, para ver cuánto de nitrógeno está ingresando y cuánto de nitrógeno está saliendo. Pero en este caso no lo hacemos con las bases nitrogenadas, porque las bases nitrogenadas se eliminan por una ruta metabólica diferente y además generan un producto diferente. En cambio, las proteínas generan urea y también generan creatinina, que es la forma como se eliminan las proteínas del cuerpo. Pero además debo recordar que nosotros no somos los únicos animales que los núcleos de purina
son eliminados en forma de ácido úrico. También hay reptiles que eliminan de bajo la misma forma. También hay algunos pájaros que le eliminan de la misma forma. Entonces digo, ay, no sé qué pasó. Entonces digo, esto de aquí resulta siendo importante tomarlas en cuenta, porque voy a tener otros mamíferos que van a eliminar en forma de alantoína. Algunos peces también de manera muy semejante. Algunos anfibios, peces cartilaginosos, también van a eliminar de otra forma, como urea. Y otros mamíferos marinos invertebrados van a eliminar en forma de amor. Entonces, cada animal va, de todas maneras, ver una ruta de desecho y dependiendo de qué animal estamos hablando, finalmente se va a generar esa posibilidad de desecho. Esto ya lo hemos mencionado, que es la ruta que finalmente sigue. Miren, aquí estoy en monofosfato de guanina, por el otro lado monofosfato de adenina. Hay varias acciones enzimáticas para formar adenosina, inosina. Finalmente voy generando productos intermediarios. Por este lado igual, se genera guanosina, guanina, y voy a tener una molécula intermediaria que finalmente junta las dos rutas, que es justamente la santina. Para que llegue a santina hay una enzima que está metabolizando al monofosfato de adenina, que se llama la santina oxidasa. Fácil de recordar. El producto se llama santina y se está oxidando. El otro producto que viene de guanina y forma santina es la guanina de aminasa. Pero una vez que tengo la santina, para que se forme ácido úrico, es la misma enzima santina oxidasa que estaba actuando eventos previos para formar el ácido úrico. Y aquí viene lo interesante, doctores. Cuando yo tengo, o cuando ustedes van a tener un paciente que tiene gota, ¿qué quiere decir gota? Es justamente acúmulo de ácido úrico que ha precipitado y finalmente se ha depositado ¿dónde? En las zonas de las articulaciones. Muy bien. Una vez que están en las zonas de las articulaciones, finalmente existe la posibilidad de que puede darse esa opción. Ya tengo la santina y los incrementos de ácido úrico pueden precipitar y al precipitar van a producir gota. Esa gota tiene una serie de características que lo vamos a ir detallando en minutos posteriores. Entonces, estas son las diferentes formas como los animales eliminan los productos asociados a los núcleos de purina. ¿Ya? Esto es más o menos, pero aquí viene un detalle interesante. ¿Y cómo se eliminan los núcleos de pirimidina, timina, uracilo, citosina? ¿Cómo se eliminan? Eso es un detalle interesante. Van a llegar a una estructura intermediaria y esta estructura intermediaria puede ser utilizada por otras rutas metabólicas y no necesariamente se elimina. ¿Ya? Esta ruta y esta molécula es justamente lo que se llama metilmalonil semialdehído, que finalmente puede utilizar unas rutas metabólicas que va a servir y va a formar otros productos en otras secuencias que van a llevar a unas rutas metabólicas diferentes. Entonces, esto de acá no se va a eliminar porque se reutiliza. Entonces, esto es lo que antes yo le decía, mira, que la importancia que puede tener estos productos y que van a generar productos intermediarios y una vez que tengamos estos productos finales, como en este caso, esta molécula va a ser reutilizada en otros productos. Por consiguiente, cuando hablamos del núcleo, los, el producto que genera el metabolismo de quién, de estas llamadas núcleos de pirimidina, voy a tener la posibilidad de recordar que estos núcleos pueden generar moléculas intermediarias que van a ser utilizadas en rutas metabólicas distintas. Miren acá esta cosa que es muy interesante, el alopurinol, y ustedes comparen como es la hiposantina. Mira, la hiposantina le decíamos para que de la hiposantina pase a santina y de la santina pase a ácido úrico, ¿qué cosa era lo que finalmente debería existir? Justamente debería existir, ¿qué cosa? La llamada santina oxidasa, ¿no? Esa era la enzima. ¿Qué es lo que hace el alopurinol? Compite con la santina oxidasa. ¿Para qué? Para evitar que la hiposantina siga el proceso. A eso se le llama inhibición competitiva enzimática. Quiere decir, vamos a suponer que yo tengo un sustrato X, ¿ya? Y yo actúo sobre el sustrato X y siempre estoy actuando sobre el sustrato X. Yo tengo 10 sustratos X, pues caramba, voy a actuar sobre esos 10 sustratos X. Pero al final me ponen una sustancia muy parecida a X, me ponen sustancia X1. Esa sustancia X1 es muy idéntica a la sustancia X. Pero yo
lo reconozco como si fuera X y empiezo a ver la forma de metabolizar esta sustancia X1, pero esta sustancia X1 ya no genera ácido úrico. Por eso que lo que estoy consiguiendo es que la enzima que iba a metabolizar esta hiposantina ahora se va a entretener intentando metabolizar el alopurinol. Pero este alopurinol no va a generar ácido úrico. Por consiguiente, lo que estoy consiguiendo es que esta ruta para que se forme ácido úrico se vea afectada. ¿Por qué? Porque ahora la enzima está entretenida en esto. Y antes les ponía, yo tengo 10 sustancias X, pero ¿qué pasa si me vienen 100 sustancias X1? Pues voy a tener más sustratos donde mi enzima va a estar tratando de, intentando metabolizar algo que no va a llegar a ácido úrico. De esa manera evitamos que el ácido úrico siga incrementándose. Más o menos esta es una ruta interesante donde justamente acá lo que voy a remarcar es esta sustancia que se llama metrotexate. El metrotexate, doctores, nosotros lo usamos muchísimo cuando tenemos que tratar pacientes con artritis reumatoide. Ustedes saben muy bien que la artritis reumatoide es una enfermedad autoinmune que daña las zonas articulares, correcto. Pero ese mecanismo autoinmune puede seguir lastimando si no lo frenamos. Al final, si ustedes han visto una persona que tiene artritis reumatoide y el problema es deformante, puede ser incluso incapacitante, porque tanto se deforman las articulaciones que ya no tienen capacidad funcional, ¿no? Al no tener capacidad funcional, esa persona se va volviendo dependiente cada vez más, de manera más importante. ¿Qué es lo que hace el metotrexate? Lo que hace es suprime esa actividad autoinmune que tienen estas células. Pero para eso, doctores, miren lo que está haciendo el metotrexate, en forma adicional, obviamente. Lo que va a hacer es suprimir la acción de esta enzima, la dihidrofolato reductasa. Al suprimir esta enzima, este producto ya no me genera este producto. Si ya no tengo cuatro tetrahidrofolato, pues yo ya no voy a poder formar esto de acá. Y les decía antes cuán importante es que se forme esto de acá. ¿Para qué? Para que esta timina sintetasa o timidhidrato sintetasa permita pasar del monofosfato de uracilo al monofosfato de timina. Al no tener esto, no pasa. Y si no pasa, pues carambas, mi célula que finalmente está en proceso de duplicación del ADN no va a tener estos sustratos que siga permitiendo el proceso de duplicación del ADN. Por consiguiente, yo puedo de todas maneras empezar a tener una patología hematológica. ¿Ya? Por eso que a muchas personas pueden tener anemia, sí, pues, hacen anemia, y hacen una anemia de tipo megaloblástica, porque son células que se estaban intentando crecer, pero como no completaron la duplicación del ADN, no se pueden duplicar. Y al no duplicarse se quedan como células grandes, voluminosas, y por eso se le llama anemia megaloblástica. No terminaron su división y se quedaron grandes. Eso es lo que ocurre con estas secuencias. Esto es la molécula del metotrexate que finalmente suprime ¿a quién? A esta enzima, al dihidrofolato reductasa. Por eso que a estas personas que reciben metotrexate le damos un suplemento ¿de qué? De ácido fólico. Para que finalmente ese ácido fólico llegue, se transforme con esto y al final siga permitiendo la ruta de la formación de la timidina. Esto es el metotrexate que ya se lo presenté y esto justamente es la ruta que antes le decía, el monofosfato de iosina, llegando a monofosfato de guanina y también monofosfato de adenina. Y esta es la otra ruta donde yo formo ácido úrico. Tengo estas moléculas finales, empieza la cascada de reacciones, tengo la santina oxidasa que pasa de hiposantina a santina y finalmente esta misma enzima va a generar ácido úrico. Por otro rato, cuando viene la guanina para que se forme santina, necesito una desaminasa. Tiene que salir un fragmento de amino para formar la santina. Es la forma como finalmente se va generando. Entonces, voy viendo esto de aquí y vamos a hablar unas cuantas detalles en relación a gota. Observemos en gota qué debemos hablar. Y hemos dicho que la gota es una enfermedad. Y si es una enfermedad, yo debo conocer cómo se genera y por qué produce la lesión. Entonces, vamos a hablar del concepto. ¿Qué cosa es la gota? Son depósitos de
cristales de urato monosódico. Eso es gota. ¿Qué es gota? Depósito de cristales de urato monosódico. ¿Dónde? En las zonas articulares o cercana a las zonas articulares. Articulares o periarticulares. Correcto. ¿Qué es lo que genera esto? Es muy sencillo. Todas las sustancias que circulan en la sangre circulan porque su concentración no ha excedido su capacidad máxima de solubilización. ¿A qué quiero referirme? Todas las células tienen una constante solubilización. Y como recuerdan ustedes, el plasma fundamentalmente es agua. Entonces, si es fundamentalmente agua, yo debo recordar que en esas características de tener agua en una concentración importante, ocurre lo que se llama fenómenos de exceso de sustrato que empiezan a sedimentar. Les voy a poner un ejemplo. Ustedes cogen una taza de agua, mejor dicho, un vaso transparente de agua, lo llenan a ese vaso, le agregan una cucharada de azúcar, lo disuelven y van a ver azúcar, seguramente no van a ver nada de azúcar, porque todo ha quedado disuelto. Le agregan una cucharada más y le hacen lo mismo y ven que efectivamente se disolvió por completo. Dos más y ya estamos en las cuatro cucharitas y de repente ustedes disuelven y hay un cachito donde ya notan que hay una precipitación. Le agregan uno más y ustedes ven que casi nada de lo que le han agregado la última vez ya no se disuelve. ¿Qué ha pasado? Que su capacidad de disolución para esa sustancia, en este caso este azúcar, ha sobrepasado su máxima capacidad de solubilidad. Y si ya pasó ese techo, todo lo que llega al final precipita y ya no se disuelve. Ahí viene un detalle. Cuando mis valores de ácido úrico están dentro del rango aceptable, por debajo de 7, pues no tengo ningún problema. El ácido úrico circula y no precipita en ningún lado. Pero a medida que va subiendo, se va subiendo 8, 9, 10, 11, empieza a sedimentarse, empieza a aglutinarse, empieza a precipitarse. Entonces, ¿dónde va a precipitarse? Justamente en las zonas articulares. Generalmente, ¿dónde? En las articulaciones distales. Pie, manos, ¿no? Son los lugares más preferidos. Pero el sitio más preferido es el dedo gordo del pie. Eso, ¿por qué? Porque el ácido úrico ha empezado a aumentar. A ese aumento, ¿cómo se le llama? Hiperuricemia. Esa hiperuricemia está generando todos esos eventos. Entonces, ustedes van a ver estas lesiones. Se van formando lo que se llaman tofos. ¿Tofos dónde? Zonas articulares. En este caso, en rodilla, perdón, en codo. Tengo acá en codo, pero tengo también en la muñeca, tengo también en los dedos, en las manos, y acá está mucho más notorio. Mira, hay tofos a nivel de la muñeca, pero también en las zonas metacarpofalángicas y también en las falanges, ¿no? En las zonas interfalángicas. Entonces voy viendo que hay una serie de situaciones. Pero no solamente ahí aparecen, miren ustedes, en el pabellón auricular también aparecen tofos. Pero no solamente ahí, sino en el riñón también empiezan a consolidarse piedras. ¿Cálculos de qué? De ácido úrico. Entonces, puede originarse en muchos sitios y aquí me olvidé de agregarles un dibujo en relación a qué? A las lesiones que también van apareciendo, ¿dónde? En las zonas articulares del pie, tobillo, en el mismo plan, en el mismo dedo, que son las falanges, incluso en las rodillas, ¿ya? Entonces, es importante tomarlas en cuenta. ¿Cuándo? Cuando las concentraciones superan los 7 miligramos, ¿ya? Entonces, cuando supera, yo voy a tener la posibilidad de que empiece a precipitar. Mientras supera más posibilidades de que precipite. Si está en el límite, de repente no puede ocurrir nada, pero ojito también. Hay personas que tienen ácido úrico. Oye, lo encontramos con 10 y no tiene ninguna molestia. Pero no nos olvidemos que mientras más elevado está, tiene más riesgo. Eso es una cosa que es importante tomarlas en cuenta. Esto ocurre ¿por qué? Porque hay un desequilibrio en la cantidad que se produce y en la forma que se elimina. Si yo consumo más, voy a generar más ácido úrico. Si ese ácido úrico tiene más dificultades de salir, pues se va concentrando más en la sangre.
Pero esas hiperuricemias finalmente pueden acabar haciendo gota. Pero como les decía, hay hiperuricemias asintomáticas. Yo los tengo elevado, pero no hay ninguna inflamación en ninguna articulación. Entonces decíamos que estos núcleos de purina que justamente provienen justo de núcleo de purinas. En la síntesis de nucleótidos, finalmente voy a tener una estructura intermediaria, que es la estructura del monofosfato de inosina. Esto va a generar bases púricas que pueden ser adenina o guanina, pero cuando empieza su proceso de catabolismo, va a generar hiposantina, santina y ácido úrico. Y estas son las enzimas que finalmente actúan para, de alguna forma, pasar de este sustrato a este sustrato. Por un lado tengo la liposantina oxidasa y luego tengo la santina oxidasa. El producto final, ácido úrico. Es lo que tenemos que evitar tratando de bloquear esta enzima. Al bloquear esta enzima, pues voy a tener esa posibilidad. Realmente no lo bloquea como finalmente pudiera referir ese sentido de la oración, sino lo que va a hacer es le damos una sustancia parecida como el alopurinol para que esta enzima se distraiga con el alopurinol y no esté metabolizando la santina para que no forme ácido úrico. Y hay varias causas y vamos a mencionar de repente estas dos razones que son muy importantes. De la gota primaria, gota secundaria, asociado a diversos factores que la persona puede de alguna otra manera haber estado presentando. Estas personas que son las más frecuentes pueden tener ácido úrico elevado porque la producción de ácido úrico está aumentado. Esto normalmente ocurre en un porcentaje más pequeño, de 5 a 10%. Lo que generalmente va a estar acompañando a este proceso es que mi riñón, de alguna forma, esté teniendo fallas en su excreción, está limitado en su excreción, por consiguiente, está acumulando. Aquí viene una asociación súper interesante. Miren ustedes, consumir parrilla, consumir carne roja, consumir este tipo de alimentos, pues lo que estoy consumiendo es ¿qué cosa? Miren, comparen una célula cualquiera. Todas las células tienen solamente un núcleo. Algunas ni siquiera tienen un núcleo, como el eritrocito. El eritrocito no tiene núcleo. Pero casi todas las células, exceptuando los eritrocitos, tienen un núcleo. Pero, ¿quiénes tienen más de un núcleo? Justamente las fibras musculares. Las fibras musculares son células multinucleadas. Tienen 1, 2, 4, 5, 8 núcleos tranquilamente. Una célula. Por consiguiente, esas células tienen más ácidos nucleicos. Por consiguiente, si yo tengo una ingesta elevada de carne, voy a tener una gran producción de ácido úrico. Si a eso le acompaño que generalmente en una parrilla hay mucha actividad social. Y como parte de la actividad social, ¿qué cosa es? Hay tragos, hay licor. ¿Y qué es lo que hace el licor? Evita que el riñón expulse el ácido úrico. Por un lado, está llegando gran cantidad que finalmente está generándose ácido úrico. Por otro lado, como estoy acompañando con el trago, estoy impidiendo que el riñón elimine ese ácido úrico. Por consiguiente, voy a tener un problema. Está llegando más y está saliendo menos. Por consiguiente, en el plasma empieza a incrementarse. Al incrementarse en el plasma, la capacidad de solubilidad para el ácido úrico empieza a decrecer y aparecen justamente los cristales. ¿Los cristales de qué? De urato monosódico. Esos cristales de urato monosódico son las que finalmente precipitan las articulaciones y generan todo un proceso inflamatorio en las cuales el dolor es característico. Y esos pacientes van a venir a buscarles a ustedes para que ustedes le ayuden a aliviar ese dolor que le aqueja. Pero ya saben qué es lo que originó. Ustedes preguntarán, apenas llega, ¿has estado comiendo carne? Sí, doctora, desde hace varias horas estamos consumiendo. Y encima, ¿has estado tomando? Sí, he estado tomando de todo. Cervezas, tragos cortos, pero finalmente todos con un componente alcohólico. Obviamente, la recomendación que ustedes le harán, aparte de quitarle el dolor, es que evite hacer ese tipo de ingestas, que lo van a llevar a otro episodio gotoso y puede ser más intenso que el anterior, pero una persona que se sensibiliza evita esos casos. ¿No? Bien, entonces, fíjense la prevalencia en el mundo, 1 a 2% en países occidentales.
la incidencia, que aparece 1 a 2 casos por cada 1000 habitantes. Esta hiperuricemia tiene una prevalencia de 10%. Quiere decir, aproximadamente de cada 100 personas, 10 de ellos tienen el ácido úrico elevado. Pero de esos 10%, perdón, de ese 10% de prevalencia, solamente el 10% que tienen hiperuricemia hacen gota. O sea, quiere decir, de esas 100 personas, perdón, de esas, voy a exponer, son 100 personas. De esas 100 personas, el 10% tiene hiperuricemia. De esos 10, el 10% puede hacer gota. ¿Ya? O sea, 1 de cada 100 puede hacer gota. Y fíjense que no todos los que hacen gota tienen que tener el 100% de ácido úrico elevado. Algunos con valores un poco menos, sin llegar a la hiperuricemia, que es más o menos un 10%, pueden hacer cuadros gotosos, que es importante también tomarlas en cuenta. Esta es una imagen típica de aquella persona que es sedentario. Y fíjense, doctores, los varones tenemos más proclividad a qué? A hacer gota. 4 o 5 veces más que las mujeres. Y eso, ¿en qué edad ocurre? En la vida, en la edad media de la vida, ¿no? 30, 40 años a 50 años son los que finalmente tienen esas características. Pero finalmente también se acompaña de un prototipo de personas que tienen sobrepeso u obesidad y que son muy aficionados a la buena comida. Los que van, bueno, generalmente en reuniones grupales donde hay mucha parrilla, mucha carne y adicionalmente consumen alcohol. ¿Ya? Ese es más o menos el prototipo de las personas que aparecen con gota. Edad, sobrepeso o obesidad, buen paladar, mucha carne y alcohol acompañado. Hemos mencionado que la primera causa de todo esto es que el riñón no puede eliminar el ácido úrico y es una de las razones por qué empieza a incrementarse los valores de ácido úrico. Este es el patrón aproximadamente de la estructura de estos cristales que se van depositando en las articulaciones. Y fíjense acá, más o menos estos son los cristales, microfotografías de ácido úrico. Y si lo ampliamos y lo vemos, miren, tienen estas aristas. Tienen estas aristas en un tejido que es lo que hace, irrita, inflama y aparece todo un cortejo de síntomas donde hay calor, rubor, tumefacción, dolor. Todo eso originado por depósito de estos cristales. En cualquier parte del tejido que aparezcan estos cristales, el dolor se va a hacer notorio, porque fíjense, tiene aristas muy agudas que pueden lastimar ese proceso de depósito en ese tejido donde están. Pero como decía, ¿esto dónde generalmente están? Justamente están en las zonas articulares distales. ¿Por qué más frecuente en el pie? Porque cuando desciende la circulación, su ascenso es más lento. Mientras es más lento, pues tiene más tiempo de precipitarse. Y encima, el frío es un factor adicional, porque en la parte más distal, ustedes colóquense un termómetro entre los dedos del pie y se colocan en el axila y ustedes van a notar la diferencia. En la axila es un valor diferente y en el pie es otro valor diferente. Eso también nos dice que allí, al haber una temperatura un poquito más baja, pues estos cristales precipitan con más facilidad. Hay muchas técnicas para hacer estos controles, que no es el momento y tampoco el tratamiento, solamente el tratamiento les mencionaba el halopurinol, porque esto es justamente la molécula que compite con ¿quién? Con la xantinoxidasa para evitar que se forme ácido úrico. ¿Ya? Siempre en los objetivos de tratamiento hay que hacer lo posible de disolver los cristales que se han generado en ese líquido articular. ¿Cómo lo hacemos? Si yo digo que el frío es un factor que precipita, ¿qué voy a hacer en esa zona? Le voy a poner calor y le pongo calor y esos cristales que finalmente habían precipitado por el frío pueden empezar a ser removidos y al final le estoy generando un alivio importante. Y lo otro que es prevención, pues oye, suprime el alcohol y vuelve vegetariano, algo así. No tan drástico, pero finalmente algo así tiene que ser la orientación. Y se le da tratamiento agudo a aquellas personas que tienen episodios que están en plena crisis, ¿no? Más o menos, estos cambios de estilo de vida se deben más o menos proyectar a unos 3 a 6 meses generando esta restricción, ¿no? En la dieta, en el consumo de bebidas
que no debería consumir, mejorar su estado de obesidad, mejorar la actividad física, evitar el tabaco. Es parte de esta educación sanitaria, donde yo de paso también voy observando suplementos dietéticos que puedo incluirlos para evitar este tipo de situaciones. Esta es la pirámide alimenticia que finalmente en algún momento lo vamos a comentar, cómo debe ser nuestra ingesta habitual de alimentos y el objetivo de la hiperuricemia, como nosotros en antes decíamos, es disolver los cristales de urato monosódico. Eso es el objetivo. El nivel que yo debo tener de repente para sentirme tranquilo es ácido úrico que sea inferior a 6 miligramos por decilitro, que es lo que se recomienda. Eh, ¿Cuándo iniciar el tratamiento? Cuando tengamos ataques agudos, que es lo que finalmente el objetivo que deberíamos tener en cuenta. Todo esto de acá ya no lo voy a detallar, doctores, porque esto es parte de farmacología que no viene al caso mencionarlos en estos momentos, ¿ya? Solamente le mencionó el halopuridol porque el halopuridol es una molécula que compite con quién, con la santinoxidasa que le hemos mencionado, ¿no? Y aquí nuevamente haciendo recopilación de esta imagen que ustedes ya lo conocen, como el halopurinol intenta frenar la producción de santina o ácido úrico, dependiendo si está actuando a este nivel o está actuando a este nivel. Pero la enzima con la cual compite es la santina oxidasa. Esto ya no es, son parte del tratamiento que no debería estar acá, pero que finalmente se ha filtrado. Muchas gracias, jóvenes. Vamos a pasar al siguiente temario. Nos damos exactamente 5